Bienvenidos una semana más a las entrevistas de la Asociación Capernaum. Hoy vamos a hablar de puertas abiertas y para ello cuento con la presencia del director en España de Puertas Abiertas, que es Ted Blake. Bienvenido, Ted, a la Asociación Capernaum. Pues muchas gracias por la invitación. Para empezar, ¿qué es Puertas Abiertas y a qué se dedica? Puertas Abiertas es una organización cristiana que se dedica a defender y a fortalecer a cristianos que sufren persecución por el hecho de ser cristianos en todo el mundo. Y bueno, vosotros tenéis una lista mundial de la persecución. ¿En qué Sí, países en este momento es más difícil ser cristiano y aproximadamente cuántos cristianos perseguidos hay en el mundo? sí. Todos los años elaboramos una lista que llamamos la Lista Mundial de la Persecución y esto es un trabajo que iniciamos principalmente para que nosotros mismos pudiéramos saber dónde está la mayor necesidad para que luego pudiéramos atender esa necesidad y luego poder también distinguir dónde están las personas más necesitadas. Y poco a poco pues nos dimos cuenta también que nos ayudaba a explicar la necesidad de los cristianos perseguidos. Y por eso lo que hicimos fue a empezar a hacerlo público también. Y ahora sí está siendo una de las herramientas que nos ayuda a darle una voz a la realidad de la persecución de los cristianos en el mundo. Algunos de los países donde hay más persecución, podríamos hablar de países como Corea del Norte, que estuvo 20 años seguidos liderando la lista mundial de la persecución. Y este año, lo curioso que es todo lo que tiene que ver con el sistema de estudio que hacemos, eh, Corea del Norte subió en su índice de persecución, o sea que fue un incremento quizás de 90 y algunos puntos al 96 o algo así, pero otro país, Afganistán, superó a Corea del Norte en su índice de persecución y se puso en primer lugar. Y entonces Afganistán está liderando la lista de persecución en este año. Y luego hay países como Pakistán, como Nigeria, India, Somalia, Sudán, que son países que también tienen un índice altísimo de persecución. Estamos hablando de si hay 100 puntos que podemos decir que es el máximo de persecución. eh, Afganistán este año está en 98 puntos y Corea del Norte en 96 y los 10 primeros están por encima de los 90 puntos, que lo que estamos diciendo es que hay un nivel extremo de persecución. Nosotros cuando elaboramos la lista estudiamos todos los países que tienen más de 41 puntos, que eso es lo que nos dice que hay niveles, como mínimo, niveles altos de persecución. Y hay aproximadamente 360 millones de cristianos que viven en un contexto de nivel al menos alto de persecución. Puede ser alto, muy alto o extremo. ¿Y por qué crees que se tiene menos en cuenta la persecución de los cristianos que otras persecuciones y se habla menos de ello? Porque en prensa no se encuentran muchas noticias que se hable. Sí que en las iglesias hablamos de la persecución de los cristianos, pero a nivel de la sociedad no. ¿Por qué crees que os sucede esto? Pues hay diferentes cuestiones. Por un lado, se considera el cristianismo como algo que no es relevante para la sociedad actual. Eh, el cristianismo muchas veces se interpreta como un elemento intolerante con las personas por el hecho de que el cristianismo define lo que algunas cosas como pecado y otras cosas que son buenas. Y esas definiciones pues van en contra de muchas de las ideologías principales que hay en el mundo en el día de hoy. Y por lo tanto, defender el cristianismo hoy en día no es interesante para la sociedad en general. En segundo lugar, es una cosa que muchas veces se tiene el concepto de que la iglesia cristiana es una iglesia de poder
y por lo tanto pensar que pudiera haber cristianos perseguidos parece contradictorio con la ideología de qué es lo que está pasando en el mundo. Y entonces esas dos cosas en conjunto y luego simplemente porque el cristianismo en general para la sociedad pues no es tan interesante y por lo tanto los medios de comunicación no quieren hablar del cristianismo. Eh, Puertas Abiertas ha manifestado una profunda preocupación por los hechos sucedidos en Irán durante las últimas semanas y también tristeza por la muerte de Mahsa Amini, que fue asesinada. ¿Cómo afecta esto a los cristianos que viven en Irán y qué crees que puede hacer la comunidad internacional al respecto? Los cristianos en Irán están en una situación extraña. Por un lado, el gobierno o la ley en Irán reconoce y permite la libertad religiosa. Lo que pasa es que la aplicación de esa ley es muy diferente a lo que realmente dice la ley. Y al final lo que se permite es que los cristianos pueden reunirse y tener sus cultos siempre y cuando sea en un idioma que ya no se habla en Irán. Y por lo tanto, eso es una de las cosas. En segundo lugar, no abren la puerta a que haya nuevos lugares de culto cristianos en el país. Y por lo tanto, si alguien se reúne en un lugar para hacer un culto cristiano fuera de estos lugares que ya están establecidos, entonces se considera una reunión ilegal y esto puede llevar a cabo el arresto y el encarcelamiento de esos cristianos que están participando en esta reunión. Y esto es una de las cosas que realmente está afectando mucho a los cristianos en Irán en concreto, que no hay esa libertad de reunión y si se reúnen corren el peligro de ser arrestados y encarcelados. Y luego, cuando son encarcelados, suelen ser llevados a una de las peores prisiones del país y sufren malos tratos y unas consecuencias bastante difíciles allí en la cárcel. La persecución contra los hombres cristianos es extremadamente violenta. El hombre que se convierte al cristianismo a menudo es despreciado por su comunidad y también por sus propios familiares. ¿Cuáles son los principales puntos de presión que sufren los hombres cristianos perseguidos? Sí, lo que se ha intentado hacer es como un símil con la lucha, ¿no? La lucha oriental, de que en la lucha oriental se busca esos puntos débiles del contrario para poder derribarlo con mayor facilidad. Y esta es la idea, de buscar esos puntos débiles del hombre para poder darle un golpe que sea eficaz para eliminar su capacidad de seguir adelante como un hombre cristiano. Entonces, los ataques vienen, como el hombre suele ser el proveedor para la familia, pues una de las cosas donde se le ataca es en su capacidad de empleo. Eh, Se hace dos cosas. Por un lado, se amenaza al cristiano que si no abandona su fe cristiana, y esto en muchos países tiene que ver, como en Irán, que una persona que nace cristiana puede ser cristiana y no sufre mayores consecuencias que la discriminación típica de ser una minoría en un país islámico o en un país de otra religión mayoritaria que no sea el cristianismo. Eh, y entonces, pues se les reservan los peores puestos de trabajo a los cristianos y entonces tienen menos capacidad de ganar dinero y el trabajo es más desagradable y es más inseguro. Pero también está la otra parte de que los cristianos que vienen de un trasfondo musulmán eh, pueden recibir amenazas de que se les despida si no vuelven al Islam. Y entonces hay cristianos que sufren ese despido porque no quieren
abandonar su fe en Cristo porque entienden que lo que han ganado con Cristo es más valioso que lo que pudieran perder perdiendo su puesto de trabajo. Pero al perder su puesto de trabajo, lo que hacen es impedir que ellos puedan proveer para las necesidades de su familia. Entonces, no solamente son los hombres que sufren, sino que toda la familia sufre las consecuencias de esto. También pueden atacarles violentamente y la violencia la entendemos como arresto, es decir, también acciones, o sea, violencia de pegar golpes o hasta de asesinar a la persona por causa de su fe. Y esto también está ocurriendo en muchos de los lugares en el mundo, donde hay personas que son arrestadas por ser cristianas, donde hay personas que se les mata directamente por el hecho de su fe cristiana. Y también actos violentos, pegarles palizas, dejarles en el hospital y amenazarles de que si no abandonan la fe o si no abandonan este lugar, pues volverán a pegarles o les harían otras cosas peores. En el caso de las mujeres, no tiene, en ciertos países tienen escaso valor o ninguno, una por el hecho de ser mujer y en este caso por el hecho de ser cristiana. ¿Cuáles son los puntos de presión que sufren las mujeres cristianas? Sí, en el caso de la mujer hablamos de la doble vulnerabilidad por el hecho de que son vulnerables ya de por sí por ser mujeres, pero además si es una mujer cristiana pues tiene esa doble vulnerabilidad de que es un escalón más abajo todavía. Y eh, en este contexto, en muchos de estos países donde hay persecución, tratar a la mujer con violencia es algo que como que se comprende que es natural. Y entonces tener a una mujer y darle una paliza porque es cristiana, se entiende que es algo que se puede hacer porque así es como se corrige a la mujer. También está la otra parte que se le puede secuestrar dentro de su propia casa, impedir que salga de la casa eh, por el hecho de ser cristiana. En cuanto decida renunciar a su fe cristiana, entonces le dejarían salir. Otra de las cosas que se puede hacer es obligarle a casarse con una persona con la que ella no quiere casarse. Y normalmente sería una persona mayor y de la religión mayoritaria del país. Y digo esto porque aunque un porcentaje muy alto de los países donde estamos hablando de la persecución son musulmanes, pero también hay países con una tradición hinduista o budista que también ejercen este tipo de cosas contra las mujeres y por eso no es una cosa exclusiva del Islam. Y entonces hemos hablado de poder pegar a las mujeres por su fe, secuestrarlas, de tenerlas encerradas en la casa, se les puede casar con alguien que ellas no quieren, con alguien que ellas no quieren casarse, y luego también se les puede, en el caso de que sea una mujer casada, el hombre se puede divorciar de ella y llevarse a los niños y dejarla a ella completamente sola. Y en el caso de una mujer divorciada es un caso mucho más peligroso porque una mujer sola está muy mal vista en la sociedad en estos contextos y por lo tanto también es una situación donde se encuentra desprovista y en peligro de que, no, que reciba malos tratos de la sociedad en general por estar en esta situación. A partir de ahora voy a ir desglosando continente y país por país para ver un poco la persecución. Vosotros habéis publicado un informe de persecución por razón de sexo, donde explicáis las diferencias en los objetivos de la persecución en hombres y niños, y por un lado, y mujeres y niñas por el otro. Voy a leer un extracto pequeño para empezar de ese informe y dice: en Nigeria, Kenia y Somalia, las niñas secuestradas con el fin de un matrimonio forzado y embarazo se enfrentan a un sinfín de violaciones. Se ha utilizado la sedación en un esfuerzo por obtener el control total. Un encuestado nigeriano explicó que los secuestradores abusan sexualmente de las niñas
Les inyectan sustancias en la comida y la bebida, controlan lo que visten y dónde duermen, y evocan continuamente espíritus malignos sobre ellas hasta el punto de que estas niñas pierden completamente la cabeza y no pueden ni pensar en volver a sus casas. Esto es de una crudeza inaudita. En los países africanos, las mujeres son más susceptibles de ser víctimas de la esclavitud sexual, donde se las considera pues trofeos de guerra y aptas para producir a los futuros guerreros. ¿Qué problemas encontráis al trabajar con estas mujeres cuando son liberadas en algunos casos? ¿Y qué otras problemáticas encontráis en el continente africano para trabajar con mujeres cristianas perseguidas? Hay un caso de una chica, si nos acordamos de ese secuestro famoso de las chicas de Chibok, que fueron secuestradas, que eran más de 200 chicas. Una de ellas llegó a su pueblo de origen después de haberse escapado del secuestro y llevó consigo a un hijo con ella que fue fruto de esas violaciones de las que estabas hablando. Y cuando llegó a su pueblo, ella no fue recibida con amor y con cariño porque ella venía con un bebé que era fruto de la violencia que se había aplicado contra ella. Y entonces, en lugar de ser recibida con cariño y con amor, fue recibida con desprecio y con rechazo. Y se le acusó o se le hablaba de su hijo o su hija, no recuerdo ahora si era un niño o una niña, pero como una persona fruto de estar con Boko Haram. Y entonces toda esta situación es una de esas cosas que si ya tienes que sufrir todo el dolor y el sufrimiento de un secuestro, de recibir malos tratos, y luego cuando ya estás pensando que voy para casa y voy a estar con los míos, y llegas y lo que te encuentras es que no quieren estar contigo porque has sido violada, porque tienes un hijo de esa fruto de esa violación, realmente es duro, es una situación durísima para ellas. Y entonces lo que tenemos es la necesidad de atender esa situación porque ahí se crea un trauma que afecta a la persona de una forma que puede afectar su situación psicológica de tal forma que luego ya no pueda funcionar correctamente en la vida. Y hay que resolver esa situación y tenemos personas entrenadas para atender a las mujeres que han sufrido estas violaciones, estos ataques, para que también puedan ser rescatadas emocionalmente de esa situación. Además de esto, lo que estamos trabajando es ayudar a la Iglesia a comprender que esto que se está haciendo, si nosotros rechazamos a las personas violadas por el hecho de su violación, lo que hacemos es contribuir con el mensaje que quieren dar los que son los perpetradores de estos ataques. Y por lo tanto, la Iglesia tiene que tener otra respuesta diferente a esto, y es mostrarles el amor y darles esa aceptación que esas mujeres necesitan para que se reconozca a ese bebé, que se dé amor a esa mujer que ha vuelto a casa y que pueda ser arropada por la familia y ayudada a salir adelante y a restaurarse y a recuperarse de sus heridas. Y entonces se está intentando hacer un trabajo de restauración global o integral, tanto por parte de la Iglesia, por parte de la familia y por parte de la propia persona que ha sufrido estos ataques. En cambio, en los países asiáticos, las mujeres son más víctimas del tráfico matrimonial. Por ejemplo, en Asia Central existe el rapto de novias, también son niñas llevadas estas novias a China. En Pakistán también buscan estas niñas. ¿Qué son las novias? Para que nos lo expliques y por qué están tan demandadas
estas niñas y mujeres cristianas en Asia? Bueno, la situación en China es el resultado de una política que China ha tenido a lo largo de varios años, donde se permitía solo tener un hijo por familia. Y entonces la mayoría de las familias lo que querían era tener un varón. Y si hay un porcentaje muy alto de varones en China, eso quiere decir que no hay mujeres para que ellas puedan casarse con ellas. Y entonces hace falta que vengan mujeres de otros países para suplir la necesidad de mujeres en el país. Esa es la fuente de la necesidad del tráfico de mujeres para este tipo de cosas. Eh, Luego, por el otro lado está la situación. Como hablamos antes, las familias cristianas muchas veces, por el hecho de ser familias cristianas, están en una situación de grave necesidad económica. Y a veces se les ofrece un dinero a las familias para que ellos puedan salir un poco de una situación extrema de necesidad económica. Y ese dinero viene a cambio de vender a la hija para que ella pueda ser o como un esclavo sexual o también como una esposa de uno de estos hombres en China. Y es fácil decir estas cosas, pero es terrible lo que estamos hablando, de que un padre de familia pudiera pensar en que una solución para su familia sea que su hija sea vendida para ser usada de esta manera. Y encima, pues en un contexto del cristianismo. Y entonces, esto es una de las cosas que es verdaderamente duras y también requiere esa eh, preparación y esa formación. Cuando es una familia que rechaza a su hija por el hecho de que se ha convertido, eh, se entiende un poquito más en el sentido de que es un rechazo y por lo tanto quitarla de en medio pues es duro. Pero se puede entender un poco más. Pero una familia cristiana, y esto también ocurre en algunas ocasiones, por su situación de grave necesidad económica, pues para salir de esa situación tan difícil, también contemplan esta posibilidad y esto es lo que es más duro para mí entender. Lo decías tú antes, la mayor amenaza la tienen los cristianos que se convierten del Islam al cristianismo en países musulmanes. Sí, Por ejemplo, en Afganistán se usa como herramienta para forzar la reconversión de las mujeres en matrimonio forzoso, el arresto domiciliario. Muchos hombres son asesinados de inmediato. ¿Cómo ha afectado a los cristianos ahora mismo la llegada de los talibanes de nuevo a Afganistán? pues la mayoría han tenido que salir huyendo del país. Han tenido que buscar la forma de salir del país y desaparecer. Y los que hay algunos que han optado por seguir en el país y lo han hecho a sabiendas de que su presencia en el país, si son descubiertos, es una sentencia de muerte. Y entonces, esta es o sea, la cuestión es, la iglesia prácticamente ha desaparecido. Eh, por lo menos visiblemente ya no existe la iglesia en Afganistán. Y lo que queda es una iglesia clandestina y muy, muy secreta. Y este es el resultado principal del control de los talibanes. En América Latina, a diferencia de lo que ocurre en la tendencia mundial, los hombres y los niños están más expuestos a una mayor coacción. Las bandas o cárteles pues reclutan a jóvenes para que realicen actividades delictivas, para que trafiquen con drogas, incluso que cometan asesinatos, y las jóvenes para ejercer la prostitución porque son víctimas de trata. ¿Os consta que parte de estos hombres de Latinoamérica, cristianos o mujeres,
¿Son traficados y vienen a Europa, tanto para traficar con drogas como para ejercer la prostitución, víctimas de trata? ¿O solo ocurre en ese país, en los países donde están? En esa pregunta yo no tengo una respuesta clara en cuanto a esta información. Lo que sí es verdad es que es una herramienta de presión contra los pastores y muchos pastores tienen que enviar a sus hijos lejos de donde están ellos para asegurar la seguridad de sus hijos, porque si no serían arrestados o serían secuestrados por las bandas o las guerrillas para que participen en estas actividades. Y luego lo que ocurra por medio de esto, que si los envían a Europa o no, es algo que yo completamente desconozco. El 59% de los cristianos asesinados en América Latina eran pastores o líderes de iglesias que hablaron en contra de las bandas, como por ejemplo Edwin Arellano en Honduras, que fue asesinado por rescatar a miembros de las bandas. Esto está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Sí, es una de esas situaciones donde si se les enseña a las personas que pueden vivir de una forma diferente a la que contemplan las bandas, entonces las bandas ven una amenaza contra su control sobre la población y para eliminar esa amenaza, pues lo más fácil para ellos es matar a la persona que está levantando la voz. Y este es el caso de estos pastores y estos líderes que están actuando conforme a su conciencia cristiana de que la vida se puede vivir de otra manera y no participando en el crimen organizado. Y por eso ellos levantan la voz para defender a las personas y para ayudarles a salir de una situación que es muy mala para ellos y al final pues lo pagan con la vida. Hay muchos pastores en Latinoamérica y miembros de las iglesias que están trabajando para liberar a personas de las bandas. ¿Tenéis constancia de cómo se trabaja a este nivel, por ejemplo? Porque he leído en vuestro informe que, por ejemplo, en Venezuela, incluso las bandas a los cristianos les hacen comer hojas de la Biblia o los marcan con la cruz. ¿Cómo trabajan estos pastores y cómo ayudáis vosotros a estas personas que están en las bandas y son rescatados? Mucho de este trabajo, igual que en el resto de los países donde hay persecución, mucho de ese trabajo se hace de una forma bastante secreta y no difunden mucha información precisamente para proteger el trabajo que están haciendo. Y entonces a mí no me llega mucha información de las actividades directas de lo que están haciendo. Y por eso tampoco puedo dar mucha explicación sobre cómo lo llevan a cabo, pero es un trabajo que está diseñado para ayudar a que las personas salgan de estas situaciones tan difíciles. En vuestro informe también consta que en Venezuela las mujeres y las niñas actualmente tienen más riesgo de prostituirse, las cristianas. ¿Por qué está ocurriendo esto en Venezuela actualmente? ¿Por qué? Pues Venezuela es uno de estos países que ha sido afectado económicamente de una forma significativa en estos últimos años. En parte es por la presión internacional sobre el país que ha limitado su capacidad de tener ingresos de productos y demás. Y entonces la inflación ha sido terrible en este país y donde antes un salario medio de un funcionario permitía que la persona pudiera vivir con cierta comodidad. Y hoy en día ese mismo salario, vamos a decir, si una persona antes ganaba 2.000 euros, por decir una cifra, en Venezuela, pues podía vivir cómodamente en su país. Ahora, con ese mismo salario de 2.000 euros, a lo mejor puede comprar un kilo de patatas, un kilo de azúcar y un kilo de carne. Y ya se le ha acabado el dinero, porque ya no hay más. O sea, la capacidad adquisitiva es terriblemente dura.
Y entonces la desesperación de las personas les está llevando a pensar en la salida que sea para poder seguir viviendo y seguir comiendo. La pandemia que hemos sufrido del COVID-19 ha hecho que la trata en los seres humanos aumente. ¿Cómo ha afectado la pandemia en general, ahora ya en todo el mundo, a los cristianos perseguidos? Pues ha sido diferente en algunas regiones, pero la trayectoria general ha sido que en muchos países se les ha acusado a los cristianos de ser los que han llevado a cabo la infección, o sea, que son los que llevan el virus intencionalmente a los diferentes lugares y por lo tanto se ha discriminado contra los cristianos. Luego, como hemos estado hablando, los cristianos estaban en los puestos de trabajo más vulnerables, que son los primeros puestos de trabajo que se pierden cuando hay un confinamiento. Y a la hora de hacer el reparto de la ayuda humanitaria, en algunos casos los cristianos se presentan en las colas de reparto de alimentos. Cuando les llega su turno, en muchos casos, como viene en su documento de identidad su fe, pues entonces les dicen, tú vete a tu Dios que te dé de comer, que nosotros vamos a dar de comer a las otras personas que no son cristianas. Y entonces esto ha creado una situación realmente dura y había en muchos casos personas que ya estaban a punto de morir por incapacidad de conseguir comida, cuando nuestro equipo ha podido descubrir dónde estaban y poder llevarles un paquete de alimentos de primera necesidad para ayudarles a seguir vivos, literalmente. Y esto es una de las grandes situaciones que ha ocurrido entre los cristianos y ha causado grandes dificultades para ellos. Por el otro lado, una de las cosas positivas que ha ocurrido, y esto también podemos alegrarnos de que hay algo positivo en todo esto, es el hecho de, por ejemplo, esta entrevista que la estamos haciendo por Zoom, pues también se ha aprovechado los medios de comunicación en países donde hay persecución y se ha podido llevar a cabo un discipulado con muchos cristianos a través de estos medios y de esa forma estar más en contacto con ellos que lo que había antes de usar estos medios para poder hacer la comunicación. Entonces, en general ha sido muy negativo, ha sido muy duro, pero también ha habido alguna cosa que también ha tenido un elemento positivo. Las que lo pasarían mal también en este caso serían las mujeres y las niñas, porque si están forzadas a estar en casa, arrestos domiciliarios o matrimonios forzados, o por ejemplo China, que cerró las fronteras y habría novias que estaban dentro y no podían salir, me imagino que para las mujeres se incrementó también esta dureza con la pandemia. Está claro que sí. Y el hecho de estar en confinamiento con el maltratador y encima con el maltratador en mal humor porque tampoco puede salir, pues es muy obvio de que esto es una situación realmente dura y negativa para las mujeres, que ellas están siendo maltratadas y encima obligadas a quedarse allí con esa persona que está siendo violenta con ellas. Ahora mismo, bueno, estamos saliendo poco a poco del tema de la pandemia, pero estamos metidos en una crisis global que creo que afecta también a la vulnerabilidad de los cristianos perseguidos. ¿Cómo veis que va a afectar ya de antemano esta crisis o cómo está afectando? Una de las cosas que estoy viendo en prácticamente todo el mundo es se están encareciendo todas las cosas, los alimentos básicos, la necesidad, o sea, lo que cubre las necesidades básicas de las personas está subiendo de precio, haciendo que sea inaccesible a las personas más vulnerables. Y volvemos de nuevo a la misma situación. Los cristianos, en muchos casos, son los más vulnerables. Por lo tanto,
este incremento de precios está haciendo que sea cada vez más difícil que puedan comer y cubrir sus necesidades básicas. Y entonces habrá más necesidad de este tipo. La violencia psicológica es una de las formas de presión más utilizadas contra los cristianos y viven con traumas por lo que les ha pasado y por miedo a que no les vuelva a pasar lo mismo, porque que haya pasado una vez no quiere decir que no estén libres de que vuelva a repetirse la misma situación traumática por la que han pasado. ¿Qué pasos pueden dar las comunidades cristianas para prevenir o limitar estos efectos dañinos? Bueno, una de las cosas principales es ayudar a las personas a procesar el dolor traumático que han sufrido. Y esto, una buena parte de ese proceso es ayudar a las personas a perdonar a los que han llevado a cabo estos actos contra ellos. El perdón lo que hace es liberar a la persona de una carga que tiene en su interior. No es una cuestión de hacer como que no se ha hecho nada, sino es el hecho de liberar ese deseo de venganza y ese deseo de hacerle mal a la persona que te ha causado el mal. Porque el tener ese deseo en tu interior eh, hace que se te repita y se te repita una vez y otra vez el dolor que has sufrido. Y cuando tú llegas a perdonar a la persona, quedas libre de esa carga y ya no tienes ese dolor repitiéndose continuamente en tu interior. Luego, crear estructuras dentro de las iglesias que contrarresten lo que es el mensaje que se está dando por medio de los ataques a estos puntos de vulnerabilidad, tanto de las mujeres como de los hombres. Y a lo que me refiero es eh, cuando una mujer es violada, pues que ese padre, en lugar de rechazar a su hija, pues que la acepte y que también reconozca a ese hijo. En este caso sería un nieto, un marido, que acepte y que perdone a la persona que ha violado a su esposa, pero que también siga aceptando a su esposa en la familia y que la ame y que aprenda a no darle el valor que la sociedad le está dando a esa situación que el punto débil aquí, estamos hablando de la pureza o de la integridad sexual de la mujer. Y entonces, cuando una mujer es violada, esa pureza de la mujer es perdida y eso crea ese desprecio hacia ella por algo que se le ha hecho contra ella. Y no es que ella haya cometido ningún pecado para esto. Y entonces, el cambiar la mentalidad de la Iglesia ayuda mucho a mitigar la fuerza de los actos que están llevando a cabo contra ellos. Al igual que para la situación de los hombres, crear estructuras que permitan que los hombres puedan ser proveedores para sus familias y que no dependan de una estructura que es contraria a ellos, pues también ayuda a que puedan salir de esta situación con mayor resiliencia. Y en algunos casos hay que ayudarles a salir de este sitio y empezar una vida nueva en otro lugar. Pero siempre queremos intentar que la iglesia se mantenga en ese sitio donde está para que siga siendo sal y luz en ese lugar. Y por lo tanto estamos intentando trabajar para que pueda haber estructuras que permitan su permanencia y su sanidad o su curación de esas heridas emocionales y espirituales que sufren como consecuencia de estas situaciones. Ahora voy a hablar de España porque están cambiando muchas leyes contrarias al mensaje de la Biblia y bueno, los cristianos opinamos de manera muy diferente a lo que se está hablando en este momento en este país. ¿Tú crees que en España se puede hablar de persecución? Es evidente que es diferente del resto de los países, pero ¿crees que esta persecución está empezando de no poder decir claramente lo que opinas
y ser multado. Hay menos libertad de opinión si tú opinas diferente a lo que marcan desde la administración. ¿Tú crees que ya hay persecución o que va a haber más persecución en España por este tema? Este es un tema que tenemos que hilar fino con ella, con él. La, la situación en España es una situación de bastante libertad. Eh, Hay algunos indicios de que esa libertad puede limitarse, pero seguimos teniendo libertad de expresión, tenemos la libertad de llevar una Biblia por la calle en público, de abrir la Biblia en cualquier sitio donde queramos y que no nos pasa absolutamente nada. Y entonces nos reunimos en nuestros lugares de culto con total libertad. Podemos cantar en voz alta, podemos tener altavoces, podemos salir a la calle, predicar el Evangelio. Tenemos mucha libertad. Entonces, hablar de persecución en España eh, es quizás adelantar acontecimientos de una forma demasiado rápida. ¿Que puede venir? Claro que puede venir. Eh, la Biblia nos enseña de que todos los cristianos que quieren vivir una vida piadosa van a sufrir persecución. Ahora, dentro de ese contexto, yo creo que hay parte del diseño de Dios y ahora esto eh, no sé explicarlos más allá de que hay algunos cristianos que no viven en una situación de realmente de persecución y hay otros cristianos que viven en un contexto de una persecución bastante dura. Pero eh, alguien dijo alguna vez, no es que haya unos cristianos que sufren persecución y otros que están de vacaciones, es que todos estamos involucrados y todos somos parte del cuerpo de Cristo y todos tenemos responsabilidad los unos con los otros. Y esta es la razón de la existencia de un ministerio como el de Puertas Abiertas. Es servir de conexión entre los que más sufren persecución y los que menos sufren persecución, para que los que menos persecución, los que sufren menos persecución y tienen más recursos, puedan orar por los que sufren persecución y también prestar ese apoyo económico, ese apoyo legal, ese apoyo de ser voz para los que sufren persecución en unas situaciones realmente difíciles. Hay cristianos que están en una situación donde no pueden levantar la voz. Si levantan la voz, lo que les acaba pasando es que mueren. Y entonces nosotros tenemos la responsabilidad de usar la voz que tenemos para defender a los que no pueden hablar por sí mismos. Eh, ¿Qué podemos hacer los cristianos que quieran colaborar, por ejemplo, con Puertas Abiertas en este momento, que nos estén escuchando? ¿Qué se puede hacer para colaborar con estos cristianos perseguidos? A veces las personas pensamos que, bueno, vamos a hacer todo lo que podemos y cuando vemos que ya no nos quedan más recursos, lo que hacemos es orar. Yo quiero darle la vuelta a eso y decir, pues lo primero que tenemos que hacer es orar. Parece que orar no puede tener mucho impacto, pero cuando lo que estamos haciendo por medio de la oración es acudir a Dios para que Él haga cosas. Y cuando tú estás hablando con Dios, no estás hablando con alguien que a lo mejor puede hacer algo. No, estás hablando con el Todopoderoso. Estás hablando con el que tiene todo el conocimiento, que tiene todo el control sobre todas las cosas. Y entonces cuando tú hablas con Dios y le pides que haga algo a favor de las personas que sufren persecución, pues Él va a actuar. Y lo que tenemos testimonios de nuestros hermanos que viven en situaciones como en Corea del Norte, que se atreven a hacer ciertas cosas en el momento que saben que va a haber una visita
de cristianos a Corea del Norte que van a estar orando por Corea del Norte mientras están haciendo el tour del país. Y esto es algo que nos explica que aunque Dios de una forma directa no se involucra, o vamos a decirlo de otra manera, aunque Dios no elimina la persecución por completo, lo que sí hace es fortalecer a los cristianos para que puedan permanecer fieles en el contexto de la persecución y poder seguir siendo luz y sal en ese contexto para la gente que los rodea. Y lo que nosotros podemos hacer es apoyarles con nuestra oración. Para hacerlo, lo que tenemos que hacer es acudir a la página de Puertas Abiertas, puertasabiertas.org, es puertasabiertas.org, y en la esquina arriba a la derecha hay un botón que dice involúcrate y pinchas allí y verás que puedes también hacerte compañero de oración. Pone oremos. Y ahí explica todo lo que significa ser un compañero de oración, que lo primero es orar, obviamente, pero también es estar informado, es ser la voz de los que no pueden hablar por sí mismos, es comprometernos económicamente, es tener la información que necesitamos para poder orar. Nosotros enviamos una revista cada 2 meses a las personas que son compañeros de oración para que tengan un calendario de oración de los 2 meses, un tema por día, para que puedan orar por cristianos concretos, para que puedan orar por situaciones concretas y pedir que Dios actúe y que intervenga en la vida de las personas que sufren persecución. Y Dios interviene, y Dios ayuda, y Dios fortalece a los cristianos que están en estas situaciones. Sí, además yo fui una vez a una de las reuniones de Puertas Abiertas aquí en Valencia y me llamó la atención porque era una mujer que estaba dando testimonio y decía que cuando oráramos no pidiéramos que no los asesinaran porque eso ya entraba, ya podía ocurrir, sino que Dios les diera fuerzas para no renegar nunca del nombre de Jesús. Y nos llamó poderosamente la atención. Sí, muchas veces pensamos que lo que tenemos que pedir es que Dios quite la persecución. Y no es ni la enseñanza de la Biblia y tampoco es la enseñanza que tienen los cristianos que sufren persecución. Ellos no piden que se les quite la persecución porque la persecución, de alguna forma, ayuda a que se purifique su fe. Porque ellos, desde esa situación de persecución, lo que tienen que hacer es depender más de Dios. Y por eso tienen una relación más íntima con Él y también tienen esa dirección y son más obedientes en seguir a Dios de la forma en que Él les guía. Y entonces ellos hasta oran para que nosotros suframos persecución para purificar nuestras vidas espirituales. Y entonces no piden que se les quite la persecución, sino que se les dé fortaleza para permanecer fieles en esas circunstancias en las que les toca vivir. Exacto. Pues hemos terminado, Ted. Muchísimas gracias por concederme esta entrevista, por esta información que nos has dado. Gracias por el trabajo que hacéis maravilloso desde este Ministerio de Puertas Abiertas y por lo que decías tú, dar voz a los que no tienen voz, que curiosamente es el lema de nuestra asociación Capernaum. Ese es nuestro lema desde el principio. Para eso trabajamos, para dar voz a los que no la tienen. Entonces, muchas gracias, mucha fuerza en este camino que tenéis por delante y que Dios os bendiga y os siga usando poderosamente y aumente vuestra fe para seguir en ello. Pues muchísimas gracias y gracias por esta oportunidad de volver a darle voz a los que no tienen voz. Y a vosotros os veo en las próximas entrevistas de la Asociación Capernaum. Adiós.